Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Yo soy maestro, soy profesor, así que permíteme que haga mi exposición de pie. Y me permitan ustedes que me quite el saco porque ellos están muy frescos y yo estoy con calor acá. Con el permiso de ustedes. Bueno, cuando me invitan para hacer una charla sobre mis éxitos, entre comillas, de Efraín Aguilar en la televisión nacional, resulta que es más difícil que tratar un tema cualquiera, porque resulta demasiado halago a la vanidad hablar de uno mismo. Entonces me planteo, va a ser feo que yo esté hablando en primera persona, yo hice esto, yo hice lo otro, y no me voy a sentir cómodo ante un público tan selecto. Y entonces, muy rara vez suelo planificar mis trabajos. Y en esta vez, dado el tiempo que me han dado, he hecho una especie de resumen de ayuda a memoria para saber de lo que vamos a conversar. Este no va a ser un estudio económico tipo Adam Smith, ¿no?, en que todo lo soluciona el mercado, sino voy a tratar de plantear el fenómeno televisivo a través de un proceso histórico que nos ha como atenuado ciertos defectos empresariales que han subsistido sobre todo en el siglo pasado. Y entonces, antes de eso, quiero definir qué entiendo yo por ser emprendedor dentro de este fenómeno tan enorme como es la televisión. La televisión, cuando nace como en todos los países, con un despunte bárbaro, el boom televisivo. Muy pocas cadenas de televisión fracasaron, ¿no? Todo era éxito, el dinero era boyante, era la forma la más directa para que los medios publicitarios propusieran sus productos. El dinero era boyante y eso como que nos metía en una nebulosa el éxito empresarial, que es diferente al éxito económico. Los que hemos vivido esa década hemos sabido y hemos palpado que dentro de esas empresas era un caos terrible, de desorganización, de improvisación, de informalidad, ¿no? Todo bonito en la pantalla, a veces en blanco y negro y después el color, y entonces todo el mundo venía deslumbrado, ¿no? Es como cuando uno tiene un carro nuevo, todo está bonito, pero no saben cómo se hizo el carro. En la televisión sucedía eso. Los diferentes estamentos que arman la televisión generalmente no tenían preparación académica. A los camarógrafos los sacaban de los vecinos. Los vecinos de los canales les enseñaron a manejar las cámaras. Luego, la habilidad, ¿no?, la destreza y el aporte de algunas personas extranjeras que venían generalmente de Cuba y de México, ¿no?, que venían a dar ciertas pautas. Pero ¿eso qué generó? Generó que en la televisión, no solo peruana, sino en toda Latinoamérica, la creación de los grandes divos de la televisión, los monstruos de la televisión, los intocables de la televisión. Entonces, ¿qué pasaba? Por poner un ejemplo, el director o el productor, como era el dueño del éxito del programa, se podía dar el lujo de venir a las 3 de la tarde. Él venía a las 3 de la tarde y encontraba todo y comenzaba el show actoral magnífico de gritar a todo el mundo que lo que habían hecho es una porquería, que no sabían nada y que aquí se tenía que hacer la cosa como él tenía que querer. Entonces se deshacía todo lo hecho durante toda la mañana y entonces salía, por muy mal que se expusiera, el público lo beneficiaba con su audiencia y eso tapaba todos estos defectos. Cuando hablo de divismo no hablo solamente del productor, hablo del divismo del técnico. El técnico también tenía su divismo. El de montaje decía, no, yo entro al estudio a las 7 de la mañana y no entra nadie más. Entonces entraba a las 7 de la mañana
y terminaba a las 9 de la mañana, y recién ahí entraba el otro divo, el de la iluminación. Nadie entra al estudio mientras yo esté iluminando. Hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana entraba la directora o director de arte. Y entonces, ¿a qué hora se comenzaba a grabar? A las 1, 2, 3 de la tarde. Eso era un despilfarro económico terrible. Era un caos económico de producción. La productividad era terriblemente baja, pero era un éxito económico. Siempre se vendía todo porque era la única fórmula de llegar al producto que se quisiera vender. Y se crearon excelentes figuras de televisión, actorales, ¿no? Grandes conductores, excelentes, etcétera, porque todo dentro de la selección siempre tiene que haber algo que destaque. Y entonces, así en este caos, nos encontramos a fines del siglo XX y vemos que se van haciendo evidentes estos fracasos. Y vemos que la mayoría de las televisoras o los grandes broadcasters o dueños de los canales comienzan a ser objeto de persecución por la SUNAT y por los acreedores. O sea, esto que era un éxito económico, resulta que había evadido impuestos, tenía deudas a todo el mundo y termina en manos de administraciones públicas dictadas por los acreedores, etcétera, etcétera. Esto para que sepan ustedes que estoy sintetizando todo un problema. Pero cuando ya comienza la nueva generación de gerentes, cuando ya comienza un proceso más estructurado, más profesional del manejo de la industria televisiva, donde encontramos verdaderos pioneros de cómo se debe conducir un canal como una institución productora de dinero, es donde comienzan a salir los generadores de nuevas ideas, los emprendedores. Ahí es donde quería llegar. Dentro de una empresa puede haber un emprendedor. Claro que puede haber un emprendedor, así seas tu empleado. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta del fenómeno que está sucediendo en el hecho de que todo es un caos, yo haría, pienso en primera persona en esta oportunidad, haría de esto, digo, yo puedo corregir esto, yo puedo hacer que esto produzca más y puedo hacer que los profesionales sean más profesionales de lo que son, más preparados. Y entonces, y ahí permítame ser arrogante, se me ocurre a mí dentro de mi experiencia televisiva, dentro de mi trabajo televisivo, dentro de haber hecho casi todo lo que hay que hacer en la televisión, a crear un formato que sea eminentemente productivo, casi el 100% de rentabilidad. Y se me ocurre el famoso término teleserie, que antes no existía. Existía la miniserie y la novela. La miniserie, historias de 22, 20, 30 capítulos, y las novelas generalmente 90, 120 capítulos. Pero ¿por qué sale la teleserie? No porque a Efraín Aguilar se le ocurrió en ese instante, no. Es el producto de todas esas experiencias. Y más aún, el producto de ser un televidente que se sentaba a las 8 de la noche en su casa en el prime time y se encontraba ahí en esa hora lleno de producciones telenovelescas venezolanas, mexicanas, brasileñas, algunas muy bien hechas, algunas pésimamente actuadas, pero todas con un trasfondo erótico grosero, ¿no? agresivo, que no permitía que los viejos nos sintamos incómodos viendo esas series, novelas al lado de nuestros hijos y de nuestros nietos, con escenas procaces, atrevidas. Yo no soy ningún santurrón, ¿no? Pero me sentía incómodo. Entonces yo decía de entre mí, ¿por qué las 8 de la noche? ¿Por qué las 8 de la noche por qué no tiene que ser un horario familiar? Un horario en que nos sintamos cómodos, nos divirtamos,
Ahí comienza a salir de mi cabecita qué cosa puedo hacer, porque ya había hecho algunos intentos de si hacer televisión blanca. Yo hice Risas y Salsa los 3 primeros años, televisión blanca, que hasta ahora se duran los personajes. Después de los 3 primeros años, no me echen a mí la culpa. Se los digo sinceramente, porque yo les pregunto a ustedes qué personajes se acuerdan de Risas y Salsa, y ustedes dirán el jefecito, quién soy yo, papá, Betito, Chelita. Todos esos personajes fueron de mi primera época, por mi raíz teatral. Cuando yo salgo de ese programa por imposiciones de otro tipo que no quise aceptar, y se impone en la televisión el ingreso del desnudismo de las mujeres y ponerlos en pantalla, yo no soy cucufato, pero yo no concebía que eso podía estar a las 8 de la noche en un programa televisivo, a las 11 quizás, y por eso que yo salgo de Risas y Salsa. Pero retomando, cuando veo yo que en el país hay circunstancias propias del movimiento político, histórico del país, y entonces nos encontramos en una época en que el trabajo se hace escaso, y hago mi primer intento de divertimento con argumentos y hago el programa tan llamado Taxista Rara, que nos hace conocer las diversas actividades de los taxistas de aquella época. Los taxistas de esta época hay que temer, sobre todo las mujeres. Pero yo estoy hablando de aquellos que sí se recurseaban con Taxista Rara, diversión sana, personajes, historias muy blancas, etcétera, etcétera. Y entonces voy con mi sentido aventurero, atrevido, osado que debe de tener todo emprendedor, me voy a donde el gerente y le digo, tengo una idea. A ver, explica. Pero para eso quiero contar el pequeño antecedente, porque es muy simpático. Un día el señor, ahorita me voy a acordar el nombre del gerente anterior que está en Suiza, ¿cómo se llama? Bueno, había una novela, fracasado entre comillas, había sido una pérdida total. Y entró el gerente a la reunión de directores diciendo, no me hablen más de programas de telenovelas ni de ficción, no quiero saber nada. Pero así gritando. Entonces yo a son de broma le digo, el día que tú hagas lo que yo tengo acá, te vas a llenar de oro. Eso fue un mes de noviembre. En enero, a fines de enero del año siguiente, me encuentro en el ascensor con él y me sube a su oficina y me dice, Efraín, ven un ratito, quiero hablar contigo. Dice, ¿qué es lo que tienes acá que me va a hacer llenar de oro? Y ahí sale por primera vez el término teleserie. Y le explico de lo que se trata. Es tener que los trabajadores tengan un nuevo concepto del trabajo de equipo. Que los trabajadores sepan que van a tener que al principio ceder en sus pretensiones de divismo para poder hacer un trabajo organizado, rápido, competitivo. Le dije un presupuesto casi salta del techo, pero dije, no, ese presupuesto está partido. Primero vamos a arriesgar esto y después vamos a ir creciendo conforme vaya. Si es un fracaso, a los 15 días lo sacamos. Pero, ¿cuál era el espíritu emprendedor? Como les había hablado, era un caos y había una serie de divismos en los diferentes estratos. Con la autorización de la gerencia los reuní a todos en el estudio 5 de Panamericana Televisión y les dije un poco lo que les acabo de decir, en el sentido de que esto estaba totalmente desorganizado y que necesitaba grupos de trabajo que quisieran o pudieran trabajar a la vez, juntos, bajo un sistema que yo les iba a explicar a los que quisieran hacerlo, los diferentes aspectos de la producción televisiva. Y entonces dije, los que no quieran participar de esto, no se va a tomar ninguna sanción ni nada por el estilo, esto es solamente voluntario.
como pocos a mí me conocían como productor de telenovelas, la mayoría se paró y se fue. Quedaron un grupito de montaje, uno de iluminación y otro de sonido. Jóvenes todos ellos. O sea, con ganas de hacer. Nosotros queremos hacer, queremos aprender. Y entonces los reuní, formé mi equipo de producción que ya lo tenía, que ya sabía de la idea, busqué los guionistas necesarios y comenzamos a trabajar mancomunadamente. A las 7 de la mañana entraba el equipo de montaje, el equipo de iluminación y el equipo, todos a la vez, y parecían hormiguitas. Lo óptimo era comenzar a grabar a las 8 de la mañana. El primer día de grabación lo hicimos 9:30, pero ojo, ya no era la 1 de la tarde. Entonces a las 9:30 comencé a grabar, pero al día siguiente ya era a las 9. Y así con la experiencia llegamos a que era común y corriente a las 8 de la mañana comenzar a grabar. Los actores no se agotaban, se hizo un sistema de trabajo para que el actor estuviera el menor tiempo posible en el estudio, una vez grabado se fuera, y así sucesivamente. Era un programa grabado diariamente, se armó un equipo de guionistas excepcional, ¿no? que cumplía con su trabajo de hacer los guiones bastante aceptables. Yo intervenía en ellos para que el producto sea lo mejor posible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? La famosa teleserie, en los primeros 15 días, la primera semana hizo 17 puntos, la segunda semana 19, la tercera semana 23, y así no paramos, estoy hablando de 1000 oficios, hasta tener un promedio de 25 puntos en esa época. Un éxito redondo, lleno de grandes ingresos económicos. Panamericana salió del ostracismo en el que se encontraba. Pero ¿cuál es lo positivo con respecto a lo que yo dejo en Panamericana y después aplico en otros canales? Es que los otros programas comienzan a tomar el formato y ya no comienzan a desaparecer los divismos, y los programas que antes se hacían en 2 o 3 días se hacen en un día. Entonces todo es este éxito es un elemento motivador, ¿no? Que lleva a que todo el mundo se entusiasme con el éxito, y todos quieren imitar el éxito bajo ese formato. Y si hay algo quiero yo sentirme orgulloso, es de tener un formato que se aplica solo en el Perú. No hay ningún país del mundo que haga este formato. Ninguno, señores, se los garantizo. Sin embargo, algunos medios que tienen, xenofilia, amor a lo extranjero, nunca alabarán el formato que hay aquí en el Perú, porque siempre dirán es copia de tal cosa. Aman lo extranjero, o amamos, para hablar en primera persona del plural, amamos lo extranjero como si fuera lo máximo. Y compramos franquicias y robamos ideas, cuando aquí tenemos genialidades para poder explotarlas, que necesitamos descubrirlas nosotros y darles las oportunidades. No estar esperando talento extranjero, ingenio extranjero, cuando nosotros, si nos dan la oportunidad, lo podemos hacer. Seamos atrevidos, seamos osados, seamos creativos, seamos emprendedores. Muchas gracias.